Lizarazo Arias. Doctor en Filosofía con especialidad en Filosofía del Lenguaje y Hermenéutica de las Imágenes por la UNAM. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en la UAM Xochimilco y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su campo de investigación comprende filosofía de la comunicación, estética, teoría de la imagen y hermenéutica de la cultura. Su producción académica comprende más de 100 artículos especializados y más de 20 libros, entre los que destacan Íconos, figuraciones, sueños, hermenéutica de las imágenes, interpretaciones icónicas, estética de las imágenes y horrores estridentes, arte, violencia y ruina social, entre otros. Creador de objetos audiovisuales nominados y galardonados en concursos nacionales e internacionales, tales como Jacques Lacan, El lenguaje nos habla, e Interferencias, irrupciones al sentido común. Bueno, quiero conversar hoy con ustedes, hablar acerca de un tema que me parece crucial en la manera en que se ha interconectado, en que hay una intersección entre la cultura, la visualidad y la política de nuestro tiempo. Esa intersección me parece que se realiza fundamentalmente en el problema de la mirada. La mirada pareciera ser un tema propio, digamos, de discusiones muy acotadas, muy singulares, quizás en el campo de la estética, de repente en el campo de la psicología, y a veces en algún sentido superficiales, pero en realidad creo, a partir de un proceso de investigación en el que llevo laborando hace varios años, creo que el tema de la mirada es un tema mucho más definitorio y principalísimo en las condiciones de la sociedad de nuestro tiempo. La mirada pensada como la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo en el que nos encontramos, singularmente como establecemos relaciones de intersubjetividad con otros, particularmente en la manera en que damos cuenta de la propia percepción que tenemos de nosotros mismos y de una manera mucho más amplia la forma en que la mirada se define en grandes esquemas históricos y culturales que delimitan los márgenes entre lo visible y lo invisible, lo pensable y lo impensable, lo posible y lo imposible. La mirada tiene que ver con todos esos aspectos. Estoy entendiendo la mirada fundamentalmente como un fenómeno histórico y como un fenómeno sociocultural. No la mirada en su relación, digamos, con las estructuras fisiológicas que permiten capturar ciertos sense data del ambiente visual y luego procesarlos a través de distintos sistemas hasta que se convierten en esquemas de comprensión en un orden superior, de orden mental, digamos, sino que estoy entendiendo la mirada básicamente como la manera en que se organiza el campo de lo posible, visual, a partir de las formas en que la historia y la cultura las constituyen. Es decir, que en realidad no todos los pueblos ni todas las sociedades han tenido las mismas miradas, sino que las miradas cambian a través del tiempo. Y las configuraciones culturales de unos pueblos son diferenciales de las maneras en que se define el campo de los objetos visibles y las jerarquías que damos a dichos objetos. Bueno, de lo que voy a hablar hoy básicamente es de la relación entre lo que llamo dispositivos de captura y estéticas de retorno en la constitución de la mirada de nuestro tiempo. Fundamentalmente estoy pensando en la sociedad cibernética y postmedial contemporánea, ¿no? Me gustaría partir de la idea de que podemos hablar de una mirada matriz. Con el concepto de mirada matriz estoy fundamentalmente refiriéndome a un esquema, a un sistema que encuadra nuestra mirada, que produce nuestra mirada, que le da sistemas de valoración y sistemas de reconocimiento. Ese esquema va más allá de nosotros mismos, es supraindividual, digamos, y está en relación fundamentalmente con la manera en que se definen los poderes culturales, políticos, económicos de nuestro tiempo. Podríamos decir en ese sentido que nuestra mirada siempre está de alguna manera reticulándose, siendo capturada
siendo incorporada en sistemas de visibilidad mayor. Nuestra mirada singular está sometida a esos esquemas que nos rebasan, ¿no? Bueno, me gustaría comenzar con una imagen de Eric Kessel, que produce en el 2011, se llama 24 horas en fotos. Como podemos apreciar en esta imagen, es un conjunto de fotografías en una galería, colocadas en distintas partes de la galería, fotografías impresas, que producen, digamos, esa impresión de arrobo, de estar copado el espacio por esa multiplicidad de representaciones. Lo que encuentra Eric Kessel es que en el 2011 identifica en Flickr cerca de 1 millón de fotografías al día. Y entonces trata de materializar esa experiencia de 1 millón de fotografías al día en el espacio virtual, vistas en una catedral o vistas en una galería. En realidad no imprimió 1 millón de fotografías, solamente imprimió 350.000 fotografías, pero esas 350.000 fotografías, como podemos ver aquí, inundan las bancas de la iglesia, inunda una sala completa de la galería, produce la impresión de que es como una suerte de océano de imágenes en el que podemos inmersar, incluso quizás en el que podríamos ahogarnos. Kessel, en ese sentido, da cuenta de esta saturación de la visualidad, de esta condición de exceso de imagen en que habitamos en la sociedad contemporánea. Hoy tendríamos que hablar de que Instagram sube cerca de 100 millones de fotos al día y en Facebook son 300 millones de fotografías al día. Es decir, estamos en un océano de imágenes que para nosotros no son fehacientes justamente porque son inmateriales. La condición de inmaterialidad produce esa impresión de que en realidad no es algo definitorio, pero lo es de una manera muy significativa. En el 2006, en esta imagen que estamos viendo ahora, Penélope Umbrico, una artista de Nueva York, produce esta serie que llama Puestas de Sol, a raíz de la impresión que le genera. Ella tenía el proyecto de sacar una serie de fotografías de puestas de sol y buscó en internet si había puestas de sol y encontró que había 7 millones de fotografías de puestas de sol. Y frente a esa cantidad de imágenes, digamos, se produce en ella una suerte de desilusión y de imposibilidad creativa. El exceso de creación, el exceso de imágenes creadas hacen que el proyecto de creación no tenga sentido, se vuelve un proyecto nihilista. Entonces, lo que hace ella es empezar a juntar fotografías tomadas por usuarios de distintas redes, crear paneles como este que estamos viendo en este momento y exhibirlos en galerías. Está, digamos, realizando una técnica de puro remake con la que hace distintos patrones y en ese sentido lo que realmente se constituye en el acto creativo ya no es el acto de producción ex novo, sino que en realidad es un proceso de reciclaje, de remake de imágenes de otros. Como si realmente hoy fuese imposible generar imágenes significativas, imágenes que tengan realmente una innovación estética, una innovación formal o una posibilidad incluso nueva en su significación, en su sentido. No solamente se trata, digamos, de esta impresión de arrobo frente a una multiplicidad de cosas creadas y la negación del sentido de la creación, que eso me parece que es algo muy patente en el trabajo de Umbrico, sino particularmente, y esto es en lo que quiero enfatizar, el reconocimiento de que esas puestas de sol, a veces los usuarios tomándose una selfie ante la puesta de sol, dan cuenta de una inagotable repetición. El tema es la repetición, de cómo hay una reiteración de los mismos patrones de visualidad, de las mismas posturas, de los mismos encuadres. Es posible reconocer entonces que hay detrás de esta infinidad de fotografías. Hoy hice la prueba
En español, de colocar puesta de sol, salieron cerca de 120 millones de resultados y en inglés 900 millones de resultados, ¿no? Ante esa multiplicidad de posibilidades, lo que el trabajo de Umbrico muestra es que responden prácticamente todas ellas a un conjunto muy limitado de patrones de visualidad, ¿no? Como si detrás de esas infinidad de posibilidades hubiese efectivamente, en el sentido que estaba planteando al comienzo de esta sesión, una matriz de mirada. Efectivamente, detrás de las prácticas concretas de realización icónica, de los actos icónicos, se esconde una matriz de visibilidad que atraviesa todas las experiencias y que gobiernan las posibilidades que tenemos nosotros como usuarios, como creadores visuales, de construir una imagen que suponemos es singular, ¿no? Porque nos tomamos una fotografía de una puesta de sol nosotros con alguien querido, etc. E imaginamos que estamos dando cuenta de una experiencia absolutamente nuestra, de una experiencia que tiene que ver con un momento de nuestro tiempo, con un lugar específico, con un signo específico de nuestra existencia, y sin embargo se trata de una matriz general a la que estamos respondiendo. En ese sentido, Jim Campbell, como en esta serie que estamos viendo ahora, Home Movies, del 2006, hace lo mismo pero con videos familiares, videos de bodas, de cumpleaños, de fin de año, etc. Y la práctica que realiza él es que pixelea a tal punto el video, es decir, lo reduce en su capacidad de definición, de tal manera que, como podemos ver, prácticamente cualquiera podríamos reconocernos en las imágenes que está presentando ahí Campbell. Reiteramos los mismos rituales de videograbación, casi que globalmente, para las actividades que consideramos dignas de dicha liturgia o dicha ritualización familiar o personal. De tal forma que al producir las narraciones y las visibilidades que estamos poniendo en juego aquí, en realidad pareciera que estamos reiterando los mismos campos de visibilidad en un mundo moderno que imaginamos también como plural, heterogéneo, múltiple, inabarcable. Es un poco buena parte del discurso de la modernidad, que la modernidad ha producido a través de sus recursos políticos y sociales, y particularmente a través de la abundancia de recursos tecnológicos y dispositivos, que ha producido una infinidad de mundos posibles. Pero cuando reconocemos esos mundos posibles a través de las prácticas de visualidad y visibilidad concreta de sujetos en distintas partes del mundo, como hace Campbell, lo que encontramos es que todas responden a un mismo patrón, a un mismo esquema. Bueno, en ese sentido podríamos plantearnos la necesidad, digamos, de dar cuenta de otras posibilidades de visibilidad, ¿no? De otros campos de visibilidad, de otras formas de lo visible. Es el trabajo que hace Mishka Henner, un artista belga, que produce una serie llamada Coronado Feathers, de una serie de fotografías que no toma él. Son fotografías que pertenecen a esta práctica estética de la retoma, del robo o de la captura o de la recaptura. Toma imágenes de Google Earth, de Google Street, de YouTube, de distintos lugares. Entonces él encuentra las fotografías que le parecen, las imágenes que le parecen interesantes, las captura en alta definición y con una serie de programas, y entonces produce una serie. Esta fotografía que estamos viendo en este momento forma parte de esta serie de Coronado Feathers, que está tomada de un satélite a 160 kilómetros de altura aproximadamente, en la que podemos ver una imagen de alguna manera inquietante. Creo que, en primer lugar, y eso es lo que querría enfatizar ahora, las imágenes de Henner dan cuenta de un fenómeno muy particular de la sociedad cibernética, de la sociedad hipermoderna de nuestro tiempo. Estas imágenes son imágenes poco visibilizadas, digamos, por los públicos. Los satélites artificiales están tomando una visualidad permanente sobre nuestro planeta,
que en realidad los usuarios no vemos. Vemos muy escasamente la cantidad de visualidad que se está produciendo con estas tecnologías. Coincidente también con un elemento que me parece fundamental, y es que cuando vemos ciertos datos como la cantidad de páginas web, la cantidad de blogs, no hay una relación de uno a uno entre producción de imágenes y consumo de las imágenes. Parece que tanto por la experiencia de las imágenes satelitales transmitidas a través de estos medios, como por la hiperabundancia de sistemas de servicios cibernéticos, de páginas web, de blogs, etc., podríamos decir que hay más visible que experiencia de visibilidad, que hay más imágenes en nuestro mundo contemporáneo que personas para consumir dichas imágenes. Hay un rebasamiento de las posibilidades de captura, de percepción, de aprehensión de esas imágenes. Un desacomodo entre una sociedad capaz de producir esta hiperabundancia de imágenes y una sociedad incapacitada para dar cuenta de ellas, para asimilarlas y procesar lo que implican. Esta imagen de Jenner, en otros sentidos también es inasimilable. De ello voy a hablar en un momento. Ahora, esto me parece que da cuenta de un fenómeno de la sociedad moderna, de la sociedad hipermoderna, que fue advertido por un filósofo judío polaco hacia mediados del siglo XX, Günther Anders, un filósofo que habla de una cosa muy interesante. Él le llama el desnivel prometeico. Con ese concepto de desnivel prometeico se está refiriendo a esa diferencia que hay entre la capacidad de producción tecnológica de la sociedad contemporánea, la sociedad moderna, y la incapacidad de representación de esa producción tecnológica. Hay una dislocación entre nuestras posibilidades de producción de la tecnología, de los aparatos, los dispositivos, y la capacidad de representación en términos de comprensión de lo que implican dichos aparatos y dichos dispositivos. En otros términos, lo que Anders está planteándonos es que somos capaces de producir como sociedad una estructura que reconfigura el mundo en el que nos encontramos, pero no somos capaces de comprender lo que implica la reconfiguración de ese mundo a partir de esa tecnología que hemos producido. Esto me remite a dos categorías de la cultura griega, dos categorías fundamentales: la categoría de deinotés y la categoría de pleonexía. Con deinotés los griegos se referían a esta cualidad de lo magnánimo, de las posibilidades inimaginables de lo humano como ese sistema, esa entidad que tiene la posibilidad de rebasar cualquier límite. Los griegos tenían una clara conciencia de esta condición humana de rebasamiento de los límites. Pero a la vez, frente a esta gran capacidad, el deinotés, de rebasar cualquier límite, ponían en juego la noción de pleonexía. Y con la noción de pleonexía se están refiriendo a una especie de voracidad incontenible. Y entonces lo que temían los griegos era justamente la conexión entre la capacidad de producir lo inimaginable y la voracidad inimaginable. La reunión de las dos cosas era el peor estado posible. Si la deinotés permitía la construcción de una sociedad, de unas posibilidades para el arte, de unas posibilidades para el conocimiento, de unas posibilidades para la técnica, propias de la condición humana, que podrían permitir el crecimiento, la edificación de una sociedad, como pensaban los renacentistas, digna para los seres humanos. A eso aspiraban los renacentistas. La amenaza de la pleonexía planteaba la posibilidad de que esa sociedad superior se convirtiese en una sociedad de la voracidad, una sociedad de la perversión y de la destrucción, ¿no? Me parece que el concepto de desnivel prometeico de Anders, producido después de la Segunda Guerra Mundial, la familia de Anders estuvo exterminada en los campos de concentración, y luego él mantiene una serie de conversaciones con el piloto que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima,
una serie de correspondencias y luego lo entrevista y tiene una relación personal con él. Estas dos experiencias muestran a Anders de manera muy clara esta capacidad de producción de lo inimaginable, pero también la imposibilidad de reconocer lo que esto implica. Casi que Anders nos estaría diciendo algo como esto, estaría señalando que los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar y de producir potencialmente casi cualquier cosa. Pero no solo eso, no solo tenemos esa capacidad, sino que además creemos que estamos autorizados a producirlo. Y no solamente creemos que estamos autorizados de producirlo, sino que además lo producimos. Hay como una suerte de secuencia ontológica de la eurisis humana que si por una parte puede generar la poesía, también por otra parte puede crear desde el smartphone hasta la bomba atómica, los campos de concentración o los sistemas energéticos de energías no renovables. Tenemos esa multiplicidad de posibilidades y las generamos. Es decir, en la experiencia del propio Anders fueron generados los campos de concentración, su familia fue exterminada de los campos de concentración. Y luego la conversación que tiene con Ederly, descubre que Ederly, después de que lanzó la bomba atómica, tiempo después empezó a comprender las implicaciones de lo que había hecho. Y para él eso se constituyó no solamente en un problema psicológico, sino en un grave problema moral por las propias convicciones de Ederly, que le fueron mostrando, digamos, esta suerte de coincidentia oppositorum entre estas dos grandes posibilidades. Regresando a la imagen de Mischka Henner que les estaba mostrando, vemos aquí una suerte de corazón rizómico con 3 válvulas o con 3 brazos. Y en esa imagen, tomada a esa distancia, percibimos que hay algo orgánico, por eso quizá la metáfora del corazón pueda funcionar para esta imagen. Y en realidad sabemos que no se trata de pigmentos de cualquier tipo, sino que efectivamente se trata de sustancias orgánicas. Es un lago de sangre visto a 160 kilómetros de altura, que se produce en Coronado Feeders, uno de las granjas de engorda de lo que en Estados Unidos se conoce como el país de la engorda, que son 3 estados norteamericanos que producen la mayor parte de productos carnícoras para el país. Al lado de este lago de sangre, donde se escurre la sangre de las reses y los órganos después de su sacrificio, cerca de 60,000 reses con las que cuenta el campo. Podemos ver otros lagos como este, que es un lago de una sustancia verdosa, como se puede apreciar. Es en realidad un lago de estiércol y orina, combinado con algunas sustancias químicas que pretenden controlar un poco la contaminación que produce sobre el territorio. La pregunta que hay que hacerse es si efectivamente el desafío que hace Mischka Henner al mostrar con estas 2 imágenes no solamente los daños sobre el ecosistema, sino además, por otra parte, un poco el desafío moral que implica una sociedad como la sociedad moderna capaz de producir esto, que en realidad son 2 puntos minúsculos en un mapa global en el que hay infinidad de lagos de haciendas de engorda como esta y de lagos de sangre y de desechos. Si él los juntara con un programa informático veríamos una multiplicidad de puntos rojos y verdes cubriendo una buena parte del planeta. Cerca de 1.000 millones de reses sacrificadas al año según datos de la FAO. Estas imágenes tienen la capacidad de dar cuenta de lo que realmente esto está implicando. Es un poco la pregunta que tendríamos que hacernos, por ejemplo, desde una estética de la mirada, ¿no? Kantianamente, quizás diríamos, bueno, tendría que producir la impresión o la experiencia de lo sublime. Entonces el dispositivo, que son generalmente computadoras, tabletas o teléfonos, difícilmente nos producen la impresión sensorial
de lo que es un lago de sangre o un mar de sangre. Quizás proyectarla sobre una pantalla, una megapantalla, podría producir kantianamente la sensación de lo sublime, de aquello que por su vastedad nos rebasa. O delesianamente, para producir la impresión del desacomodo, ya no por dimensiones, sino por intensidades, y entonces sería quizás un traje, una piel artificial llena de sensores, unos cascos y unos sistemas holográficos de audio para que entonces yo pueda literalmente sumergirme en el lago de sangre y tener esa experiencia. No sé si es Kant o si es Deleuze quien pudiese dar algún tipo de solución a lo que esta imagen está planteándonos como desafío estético para producir, para comprender la significación de lo que está puesto en juego aquí, ¿no? De la generación de gases efecto invernadero, de la contaminación de los ríos y de los vertederos, de esa suerte de ecuación infausta que se produce hoy en Sudamérica, particularmente en la selva amazónica, cuando cada vez se tiene menos selva y se tiene más espacios y sabanas de engorda de ganado. Es decir, cada vez menos corporativos, mayores ganancias y menos granjeros en el mundo. Cosas de ese tipo, entre otras, son las implicadas en esta clase de imágenes que estarían puestas en juego y la posibilidad o imposibilidad de capturarlas, de comprender lo que están significando. Mishka Henner también estaría dando cuenta de esa suerte de paradoja entre la idea de que todas estas imágenes libres que están en nuestras redes dan cuenta de un proceso de democratización de la sociedad contemporánea, pero en realidad como estas que estamos viendo más bien dan cuenta de principios de poligonización o de pixelización en las que buena parte de las imágenes tomadas por estos satélites, buena parte no, una parte minúscula en realidad, están pixeladas o poligonizadas porque son lugares estratégicos, porque son áreas de gobierno de distintos países, porque son zonas de corporativos, y entonces ahí ya no hay libertad de la mirada. Digamos, la mirada técnica que establecen estos sistemas satelitales permiten que nosotros seamos transparentes y seamos vistos, pero no todo es visible en ellas. La idea de la democratización de la visualidad que pone en juego estas tecnologías en realidad es una democratización falsía. Podemos preguntarnos ¿quién produce las imágenes hoy? Y bueno, la respuesta inmediata es todos producimos las imágenes hoy. Hoy todos nos convertimos en generadores, en gestadores de imágenes. Quizá la pregunta que haya que hacerse es ¿quién usufructa las imágenes hoy? ¿Quién obtiene plusvalía simbólica, económica, política de las imágenes hoy? Entonces, a la primera pregunta, ¿quién produce las imágenes hoy? Decimos todos. Hay una dinámica tecnosocial que nos hace a todos gestores de imágenes, gestadores y gestores de imágenes en algún sentido. Pero en realidad pareciera que los usufructos y las plusvalías de las imágenes están concentradas en un pequeño grupo de grandes corporativos transnacionales, ¿no? Las imágenes se producen en dos grandes territorios hoy, podríamos decirlo. Las imágenes generadas por las plataformas, los medios y las plataformas de postmedios, y las imágenes generadas en las redes sociales. El primer tipo de imágenes, esas imágenes encuadradas en sistemas institucionales muy definidos y que son capaces, digamos, de construir buena parte de la experiencia de ficcionalización, de narrativización, de poetización, de estesis de la sociedad contemporánea, están concentradas en muy pocas compañías transnacionales, como sabemos, Walt Disney, Warner Bros., Netflix, Amazon, HBO, etc., ¿no? Pero las imágenes
producidas por los usuarios en las redes sociales también están capturadas por un conjunto de instituciones o de grandes máquinas de nuestro tiempo, ¿no? Son las que conocemos, por supuesto, Facebook, el propio YouTube, etcétera, ¿no? Un conjunto de compañías que podemos identificar. Creo que hay un elemento, además este segundo tipo de productoras de imagen, que en realidad son espacios de tránsito de imágenes, encuadramientos para que las imágenes circulen por ellas. Son las más abundantes de la sociedad contemporánea. Tienen una característica que me parece definitoria del tipo de estructuras ante las cuales estamos viviendo nuestra realidad cultural contemporánea. Yo diría que tienen un rasgo nihilista. Ese es el elemento fundamental. Son máquinas nihilistas, son dispositivos nihilistas, son sistemas nihilistas. ¿En qué radica ese principio de lo nihilista? Son máquinas de la nada, no producen nada, son estructuras que no generan nada. Esto está sincronizado con la buena parte de la lógica que impulsa lo que yo creo es un elemento crucial del capitalismo cibernético de nuestro tiempo. El capitalismo cibernético ha tenido una mutación importante, un desplazamiento del campo de la pura producción al campo del usuario. Los usuarios, los clientes de los diversos servicios del capital, por ejemplo, por decir algo, los usuarios de los bancos, cada vez tenemos más funciones que desarrollaban los empleados de los bancos y en los cuales los bancos tenían que hacer una inversión. En la medida que se traslada la sucursal bancaria a una sucursal digital, tú realizas las operaciones que antes hacía el cajero, el gerente, incluso las personas que se dedicaban a mantener, los trabajadores de intendencia, a mantener en buen estado las instalaciones. Todo eso en realidad está cargado sobre nosotros ahora. Son tareas que nosotros realizamos. Estamos quitando labores y actividades al capitalista, al productor del sistema, y las estamos realizando nosotros ahora como usuarios. Y además de eso, no solamente realizamos esas actividades, sino que nosotros disponemos las estructuras para hacerlos, pagamos las estructuras para hacerlo, e incluso pagamos al propio banco por las actividades que nosotros realizamos. Las máquinas de la nada contemporáneas, de la visualidad de nuestro tiempo, hacen de nosotros los productores de la imagen con los cuales se produce la acumulación de plusvalía simbólica y económica de estos grandes sistemas. Y quizás el elemento fundamental de esa productividad sea no solamente nuestra visualidad, sino en particular de forma muy intensa nuestras ilusiones, nuestras necesidades, nuestras pasiones, nuestros deseos, la ilusión y la necesidad de inclusión, la ilusión y la necesidad de conexión, la necesidad de dar cuenta como individuos pertenecientes a un espacio social en el que quizás lo que acelera más nuestra conexión con este sistema sea el principio de la ansiedad. Es decir, la máquina de la nada tiene como su complemento la generación de sujetos de la observación y de la experiencia que se dinamizan por un principio de ansiedad cibernética fundamentalmente. Hoy vale más una atención ansiosa, necesitada, urgida de conexión que una atención serena, equilibrada y capaz de tomar distancia. Vale más el observador, la observadora, el usuario, la usuaria, que requiere estar conectado permanentemente y que requiere responder de inmediato a cualquier estímulo de la propia red, que aquel que puede tomar distancia, contemplar, tener silencios visuales. La imposibilidad del silencio visual está relacionada con una sociedad que ha producido esta especie de ansiedad permanente dentro de este sistema que podemos llamar el capitalismo semiótico. Jonathan Crary, un sociólogo y filósofo norteamericano
se ha planteado algo que me parece fundamental en un texto que se llama 24/7, en el que estaría planteando este fenómeno de una sociedad que cada vez abarca mayor parte de su tiempo en su relación con los dispositivos tecnológicos, ¿no? Prácticamente la pretensión es que nosotros estemos usando smartphone o usando computadoras, etcétera, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En ese contexto, en esa aspiración del capitalismo cibernético, los procesos de reciclaje, de descanso, incluso el sueño, se convierte en un enemigo mortal, digamos, de este capitalismo. Se trata de que no solamente de que la fuerza del capital y de la industria penetre en la imaginación de tus sueños, sino que además se tome tus horas de sueño, se tome tus horas de reciclaje, de tal manera que tengamos una captura en su totalidad por el sistema. Todo nuestro tiempo de vida localizado en el sistema. El sueño entonces es un problema para este planteamiento general de una plusvalía interminable. Podríamos preguntarnos hoy, por ejemplo, si tenemos la posibilidad del silencio visual, si tenemos la posibilidad de que haya zonas de ceguera o de invisibilidad en un mundo que ha apostado de una manera tan definitoria por el exceso de visualidad, por saturar todo el campo de la experiencia de imágenes, por saturar todas las prácticas humanas como prácticas escópicas. Ante ese horizonte, en nuestra sociedad tendríamos que preguntarnos por la posibilidad de la ceguera, por ejemplo. Un gran fotógrafo esloveno, Evgen Baušar, un fotógrafo ciego, hace una distinción que me parece fundamental. Él dice un poco que la sociedad moderna es una sociedad plena de iluminación, digamos, es una sociedad llena de destellos y de luces, pero que en realidad está sometida a los márgenes de oscuridad que esa propia sociedad ha producido. Él distingue entre la iluminación y el alumbramiento para Baušar es fundamentalmente la posibilidad de reconocer lo invisible en el campo de lo visible. Parece una metafísica, pero en realidad creo que hay un sentido histórico muy importante en ese planteamiento. Ante el exceso de imagen de las sociedades de nuestro tiempo, el fotógrafo ciego se plantea la necesidad de propiciar espacios de silencio visual que nos permitan reposar la mirada, contemplar y en ese sentido relacionarnos de nueva cuenta con un mundo visible, y por otra parte que nos permitan reconocer que detrás de las imágenes que vemos siempre hay un cono de sombra y por otra parte unas posibilidades de visibilidad que no hemos advertido.